¿Te has dado cuenta de cómo siempre queremos llegar al destino, pero rara vez estamos dispuestos a recorrer todo el camino? Es casi instintivo. Queremos la cosecha, pero evitamos la siembra. Queremos la victoria, pero sin pasar por la guerra. Sin embargo, existe una verdad innegociable. Nadie empieza en la promesa, empieza en el proceso. Y el proceso, ese lugar que muchos evitan, es en realidad el punto exacto donde Dios trabaja con mayor intensidad en tu vida. ¿Quieres crecer? Prepárate para ser probado. ¿Quieres madurar? Acepta ser desafiado, porque el proceso no es castigo, el proceso es refinamiento. No importa si tu objetivo está en el área espiritual, física o financiera. Antes de llegar allí, necesitarás atravesar etapas y, si te saltas el proceso, perderás la estructura que sostiene la promesa. ¿Sabes ese sueño que tienes guardado en tu corazón? Puede que haya venido de Dios, pero no olvides, la promesa no se cumple sin proceso. Dios podría entregarte todo ahora mismo, pero no es un repartidor de bendiciones. Él es un padre, y como todo padre que ama, te prepara antes de entregarte lo que deseas. Por eso, cuando las cosas se pongan difíciles, no te quejes. Recuerda, el proceso es el medio que Dios usa para madurarte. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte solo porque está demorando? Pero lo que llamas retraso, Dios lo llama preparación. Y tal vez este sea el momento de dejar de quejarte del desierto y empezar a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme el Señor aquí? Si esto ya tiene sentido para ti, comenta, acepto el proceso de Dios en mi vida. Ese simple comentario puede ser una declaración profética y ni siquiera imaginas lo poderoso que puede ser desbloquear algo dentro de ti. Y entiende, no solo es en la fe, el proceso también está en los entrenamientos que haces cuando nadie te ve, en la dieta que sigues incluso cuando tienes ganas de rendirte, en la economía que practicas incluso cuando todo en ti grita para gastar. Estos son pequeños desiertos que esconden grandes recompensas. Tal vez hoy te encuentres roto financieramente, cansado emocionalmente, frustrado espiritualmente, pero si estás en el proceso de Dios, tranquilo, es mejor estar roto en el proceso que completo fuera de él. Lo que ahora parece una crisis puede ser exactamente lo que formará tu carácter, porque en el proceso entras como niño y sales como adulto. En el proceso aprendes a obedecer, en el proceso aprendes a confiar, y a veces es solo cuando todo se derrumba que finalmente aprendes a depender de Dios de verdad. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que Dios no está solo al final del camino, Él camina contigo en cada paso del proceso. No estás solo, aunque nadie vea lo que estás enfrentando, aunque nadie reconozca lo que has hecho, aunque nadie entienda tus esfuerzos, Dios te está viendo y en el momento adecuado te honrará. Pero antes de eso, Él quiere moldearte, porque no tiene sentido recibir la promesa y no tener la estructura para sostenerla. Así que déjame preguntarte algo ahora y responde sinceramente, ¿estás dispuesto a continuar sin aplausos? ¿A seguir firme, incluso sin resultados inmediatos? ¿A confiar en Dios cuando no tiene sentido? Si tu respuesta es sí, escribe ahora en los comentarios, continúo incluso sin ver. Esta puede ser tu mayor prueba de fe hoy, porque continuar en el proceso es confiar en lo invisible. Es elegir crecer cuando nadie está mirando. Es caminar con Dios no solo en la montaña, sino también en el valle. Y recuerda, el proceso es donde entras como niño y sales como adulto. ¿Te has dado cuenta de cómo es fácil comenzar algo con entusiasmo, pero difícil mantenerlo con constancia? Es fácil decir que vas a cambiar. Difícil es mantener el ritmo cuando se acaba la motivación. Es fácil prometer una nueva vida, difícil es atravesar el camino que separa la versión que eres de la versión que Dios quiere que seas. Pero no te engañes, el proceso no tiene atajos. Quien intenta saltarse el proceso acaba regresando a él. Mira tu vida por un momento. ¿Cuántas veces has regresado al mismo lugar, al mismo dolor, a la misma frustración? Tal vez no sea mala suerte. Tal vez solo sea un proceso que intentaste saltarte. Mientras no aprendas la lección, Dios no te permitirá avanzar a la siguiente etapa. ¿Y sabes por qué? Porque te ama demasiado como para dejarte avanzar sin preparación. Hay gente que quiere un cuerpo nuevo,
pero no quiere el proceso de la disciplina. Quiere una relación saludable, pero no quiere el proceso de curación interior. Quiere riqueza, pero huye del proceso de trabajo, planificación y sacrificio. Pero la verdad es que todo lo grande exige proceso. Nada sólido se construye de la noche a la mañana, ni el carácter, ni los músculos, ni el legado. Si esto te está confrontando ahora, es porque el Espíritu de Dios te está llamando a crecer. Entonces, respira profundamente y escribe en los comentarios: ya no voy a saltarme el proceso, porque si enfrentas el proceso te transforma. En el gimnasio es el dolor de la repetición lo que fortalece los músculos. En la vida espiritual es el dolor de la renuncia lo que te acerca más a Dios. En las finanzas es el dolor del control lo que te enseña a construir libertad. Siempre es el mismo principio. Sin dolor no hay crecimiento, sin proceso no hay gloria. Y sabes lo más hermoso, la Biblia ya lo avisó hace mucho. Mira lo que está escrito en Santiago 1:4. Sean perseverantes hasta que tengan madurez y no les falte cosa alguna. En otras palabras, si perseveras en el proceso, llegarás a la promesa con estructura, madurez y plenitud. Pero tienes que perseverar, tienes que pasar por el desierto, tienes que enfrentar los días grises. Y un consejo: deja de compararte con quienes ya llegaron. Cada uno tiene su tiempo, su llamado, su preparación. No tienes que correr la carrera de nadie, pero sí debes terminar la tuya. Y el proceso es la pista donde aprendes a correr. Es en el proceso donde aprendes a escuchar a Dios de verdad. Es en el proceso donde entiendes el valor de cada conquista. Es en el proceso donde te encuentras contigo mismo. Por eso, si todo está difícil ahora, si el cielo parece cerrado, si nada se mueve, tal vez Dios te está acercando más. No luches contra eso. Aprovecha este tiempo para crecer por dentro, porque antes de que Dios cambie lo que está a tu alrededor, Él quiere transformar lo que está dentro de ti, y tú necesitas hacer esta elección. ¿Vas a huir del proceso o te dejarás moldear? Dios no quiere verte solo brillando por fuera, Él quiere verte fuerte por dentro, inquebrantable, confiado, alineado con el cielo. Por eso, la próxima vez que todo parezca detenido, recuerda: el silencio también es parte del proceso. Él te está preparando y cuando llegue el momento adecuado, nadie podrá impedirlo. Entonces, ahora es tu turno. Si sientes que estás en medio de un proceso y sabes que debes mantenerte firme, comenta: estoy siendo moldeado por Dios. Que esto sea un compromiso público con tu crecimiento, que te recuerde todos los días que el proceso duele, pero te forma, y que salir del proceso antes de tiempo puede costarte más que permanecer en él. ¿Te has dado cuenta de que los mayores milagros de Dios no ocurren afuera, sino adentro? La verdad es que la promesa está escondida dentro del proceso, y Dios, en su sabiduría, oculta bendiciones en lugares donde solo quienes tienen fe pueden verlas. Es por eso que, mientras algunos se rinden en el camino, otros son promovidos en lo secreto, porque donde algunos ven pérdida, los que tienen visión ven preparación. Pero mira, el proceso nunca será un escenario, es bastidor, es anonimato, es silencio, y es precisamente por eso que tiene tanto poder. ¿Alguna vez viste a un agricultor cavando la tierra antes de sembrar? Él no empieza con la fruta, empieza con el suelo. Dios hace lo mismo contigo. Él no empieza con el escenario, la fama o el reconocimiento. Él empieza en lo secreto, en el ayuno que nadie ve, en la oración que solo tú escuchas, en el entrenamiento a las 5 de la mañana, cuando todos aún están durmiendo, en la disciplina de comer lo que necesitas, aunque quieras comer lo que te apetece, en la decisión de ahorrar, incluso cuando sería más fácil gastar. Estos momentos son invisibles, pero no son en vano. Todo lo grande comienza oculto. Antes de que David venciera a Goliat frente al ejército, ya había vencido al león y al oso en el campo, sin público, sin me gusta, sin aplausos. Pero Dios vio, eso es lo que más importa. Si hoy estás en un proceso silencioso, donde nadie te reconoce, donde parece que nada está cambiando, calma. No has sido olvidado,
está siendo formado. Escribe en los comentarios para afirmar esto con fe. Estoy siendo preparado en secreto. Esta frase puede ser tu ancla en los días difíciles, porque en el tiempo adecuado, Dios revelará lo que preparó en secreto. Pero entiende algo, Dios no recompensa la velocidad, recompensa la fidelidad. No sirve de nada correr si estás fuera de ruta, más vale caminar despacio, pero dentro del plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando la promesa llega en el tiempo adecuado, no te destruye, te honra. Hay bendiciones que Dios retiene porque aún no tienes la madurez para cargar con ellas. Y esto no es castigo, es protección. Él no te dará algo que se convierta en un peso para tu alma. Por eso, no pidas solo por puertas abiertas. Pide estructura, sabiduría, equilibrio. Pide ser el tipo de persona que aguanta vivir la promesa sin perderse en ella. La pregunta correcta hoy no es ¿cuándo llegará?, sino ¿quién estoy convirtiéndome mientras espero? Porque Dios está más interesado en tu transformación que en tu llegada, y cuando Él vea que has aprendido, te liberará. Por eso, sigue incluso cuando no tenga sentido, sigue incluso cansado, sigue incluso solo, y si estás dispuesto a ir hasta el final, escribe con audacia: voy hasta el final con Dios. Esta simple declaración puede cambiar la forma en que enfrentas los días grises, porque el proceso es el lugar donde te acercas más al Creador que a la creación. Es donde aprendes a valorar lo poco, a reconocer la gracia en las pequeñas cosas, a entender que, incluso cuando todo parece detenido, Dios nunca está inactivo. Él trabaja en silencio, y cuando Él actúa, nadie puede impedirlo. Llegamos al punto más profundo de este viaje. Comenzaste escuchando que nadie comienza en la promesa, comienza en el proceso. Y tal vez, mientras escuchabas estas palabras, algo dentro de ti comenzó a moverse. Tal vez recordaste batallas que aún estás enfrentando, sueños que parecen lejanos, oraciones que aún no han sido respondidas. Pero ahora te pregunto, con toda sinceridad, ¿realmente Dios se ha olvidado de ti? ¿O está más cerca que nunca? Solo que aún no lo has notado, porque es precisamente en el proceso donde más aprendemos a escuchar su voz. Es en el dolor donde la fe se fortalece, es en la escasez donde la creatividad se revela, es en la demora donde el carácter se moldea, es en el silencio donde el espíritu habla más alto. El proceso es el medio que Dios usa para madurarte, y la madurez es la base donde Dios construye grandes promesas. Quien no pasa por el proceso no sostiene lo que recibe, y Dios te ama tanto que prefiere verte fuerte en el camino que destruido en el destino. Por eso, deja de decir que estás atrasado. Estás exactamente donde necesitas estar. No estás parado, estás siendo moldeado. ¿Y sabes algo más? Ese fuego que sientes hoy no vino para quemarte, vino para purificarte. El oro verdadero solo es oro porque resistió al fuego, y tú eres oro en las manos de Dios. Tal vez entraste a este video pensando que estabas atrasado, pero ahora entiendes. Estás en el tiempo exacto del cielo. El proceso es donde Dios cambia tu prisa por madurez. Y créeme, es mejor caminar con Dios en silencio que correr solo en el ruido. Tal vez hoy estés enfrentando el proceso en tu cuerpo, tratando de cambiar hábitos, perder peso, ganar salud. Tal vez el proceso esté en tu mente, intentando callar las voces de la ansiedad, el miedo, la duda. Tal vez esté en tus finanzas, organizando deudas, aprendiendo a decir no, luchando contra impulsos. O tal vez el proceso esté dentro de tu alma, y ni siquiera sabes explicarlo, pero sientes que Dios te está desconstruyendo por dentro para reconstruir algo nuevo. Si eso es lo que está sucediendo, no huyas. Es mejor estar quebrado en el proceso que entero fuera de él. Hay gente con todo en su lugar por fuera, pero completamente vacía por dentro. Y hay otros que aún se están levantando, pero ya llevan dentro de sí la fuerza del cielo. Tú decides quién quieres ser, y si decides continuar, algo poderoso va a suceder. Te darás cuenta de que el proceso no es prisión, es promoción, no es castigo, es refinamiento, no es retraso, es aceleración de adentro hacia afuera. Y cuando llegue la promesa, porque llegará, no te sorprenderás, estarás listo, porque Dios no entrega antes de tiempo, pero cuando Él entrega, nadie lo puede quitar. Y en este momento tal vez estés en lágrimas,
sintiendo el corazón latir más fuerte, porque en el fondo sabes que todo lo que se dijo aquí es para ti. Así que ahora es el momento de la verdad. Si entendiste que el proceso es parte del propósito, escribe en los comentarios: elijo el proceso porque confío en el propósito. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios te sostuvo hasta aquí. Caíste, pero te levantaste. Te desanimaste, pero no te rendiste. Pensaste en huir, pero decidiste permanecer. Esto es fe, esto es crecimiento, esto es madurez. El proceso es donde entras como niño y sales como adulto. Y esto aplica para todo. En la fe, donde aprendes a orar y esperar. En la salud, donde aprendes a disciplinarte. En las finanzas, donde aprendes a honrar lo poco. En las relaciones, donde aprendes a perdonar, comunicar y respetar. Todo requiere tiempo, todo requiere constancia, y tal vez esta sea la palabra que más necesitas guardar hoy: constancia, porque los milagros no son solo eventos sobrenaturales. Muchas veces el milagro es simplemente permanecer firme cuando todo a tu alrededor dice que es hora de parar. Ahora que estamos llegando al final, déjame recordarte: no necesitas ser perfecto, solo necesitas continuar. Dios no exige velocidad, Él espera fidelidad, y cuando termine lo que empezó, mirarás atrás y entenderás cada lágrima, cada día difícil, cada lucha librada, y dirás: valió la pena. Si este video te tocó, te confrontó, te curó de alguna manera, compártelo con alguien. Hay personas a tu lado pasando por el proceso que solo necesitan escuchar una palabra para continuar. Y si puedes, escribe una vez más aquí en los comentarios: estoy en el proceso, pero estoy con Dios. Esta frase es simple, pero cuando sale de tu boca con fe, se convierte en una clave espiritual, porque quien está con Dios nunca camina en vano. La promesa viene. Primero abraza el proceso.